Bienvenidos nuevamente, mis amigos, seguidores y no seguidores. Bienvenidos de vuelta a Reflexiones y Sabiduría con María, donde aprender es un placer y la magia y el saber se convierte en magia. La sabiduría se convierte en magia. Perdónenme las sus mentes. Y la sabiduría se convierte en magia. En esta ocasión les traigo un video muy interesante y ya verán, porque se trata de una de las familias más poderosas políticas en los Estados Unidos, los Kennedy. ¿Quién no ha oído hablar de los Kennedy? Y la conocida maldición de los Kennedy. Esa pobre familia sufrió una serie de tragedias que sinceramente da lástima cómo acabaron casi todos, porque es muy triste. Hay muchísimos todavía de ellos, pero una gran cantidad de ellos, bastante, y famosos, acabaron muy mal. Ya lo veremos. Vamos a la frase que les traje hoy, que se las escogí precisamente de John F. Kennedy. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Magnífico. Kennedy tuvo muchas frases en vida que fueron magníficas. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Nadie le quiere dar la paternidad al fracaso. De John F. Kennedy, que ya todos sabemos que fue expresidente de los Estados Unidos. Una de las familias más poderosas y con más dinero en los Estados Unidos estuvo siempre rodeada de terribles tragedias. Vamos a conocer lo que comúnmente se conoce como la maldición de los Kennedy. El asesinato del presidente John F. Kennedy se encuentra en una larga lista de hechos que incluye muertes, accidentes y otras tragedias en su familia que dio lugar al famoso mito de la maldición de los Kennedy. Todo comienza con el patriarca de la familia, Joseph Patrick Kennedy, el cual fue un destacado empresario, inversor y diplomático norteamericano, casado con Rose Fitzgerald. Tuvieron 9 hijos, entre ellos 2 hembras. La familia Kennedy es de origen o era de origen irlandés. Joseph zarpó de Irlanda rumbo a los Estados Unidos en 1849 junto a Bridget Murphy Kennedy. Pero jamás le pasaría a Joseph Patrick Kennedy por la cabeza, podría haberse imaginado que en aquel año de 1849, cuando arribó a este país, que constituiría una familia plagada de desgracias, a tal extremo que fue dada a llamarse muy rápidamente entre la gente la maldición de los Kennedy. Los Kennedy se convirtieron en una familia católica estadounidense de origen irlandés que ocupó lugares destacados en la política norteamericana con el Partido Demócrata, y también se destacaron en el gobierno y los negocios. Se establecieron en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, a mediados del siglo XIX. Cuando adquirieron influencias políticas, representaban los intereses de la comunidad irlandesa local. Las especulaciones financieras de Joseph Patrick Kennedy proporcionaron a la familia una de las
una de las mayores fortunas del país. Se convirtió en multimillonario en 10 años. El patriarca de los Kennedy apoyó la campaña presidencial de Franklin Delano Roosevelt y bajo su administración fue nombrado embajador en Londres en el año 1938. Sin embargo, tuvo que abandonar el cargo diplomático un año más tarde, ya que sus inclinaciones antisemitas y su simpatía por la Alemania nazi le llevaron a defender el aislacionismo de Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento se volvió contra Roosevelt en el seno del Partido Demócrata. El primogénito de sus hijos, a quien llamaban Joe Jr., era graduado en Harvard. Le sobraban los atributos. Era atractivo, buen deportista y comprometido con una joven de la alta sociedad de Boston. Era el candidato perfecto para satisfacer la ambición de su padre, que era súper ambicioso. Fue el primero en entrar a la política y los negocios en 1940, pero murió durante la Segunda Guerra Mundial cuando piloteaba un bombardero sobre Francia que fue derribado. Entonces, las esperanzas de tener un presidente en la familia recayeron en el segundo hijo de la familia, John, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos en 1960. Su carrera también se interrumpió como la de su hermano mayor, al morir asesinado en 1963, el día 8 de noviembre de 1963. El día 8 de noviembre de 1960, al fin, el segundo de los hijos varones de la dinastía Kennedy ganaba las elecciones presidenciales. Al fin, el patriarca vio su sueño cumplido. Pero como si debiera de pagar alguna clase de tributo o debiera a alguien, pocas semanas después sufrió el derrame cerebral que mermó considerablemente sus capacidades. Tras ocurrir el magnicidio, la primera dama más carismática de cuantas habían habitado en la Casa Blanca permaneció un año retirada del ojo público. Después retomó su vida, siempre en la órbita de los Kennedy, hasta que en 1968 Robert Kennedy fue asesinado. Esta nueva tragedia superó a Jackie, convencida de que una amenaza se cernía sobre el clan Kennedy. Decidió abandonar junto con sus hijos a los Estados Unidos. Pocos meses después, aún a riesgo de acabar con su leyenda de viuda de América, contrajo matrimonio con el armador millonario griego Aristóteles Onassis, muy conocido en la época. Pero la felicidad tampoco parecía estar hecha para ella. Enviudó de nuevo en 1975 y regresó a los Estados Unidos. En 1994 se le diagnosticó un linfoma que acabó con su vida pocos meses después. Tras su funeral, recibió sepultura junto a su primer esposo bajo la llama eterna que ella misma había prendido en noviembre de 1963. La otra hija del clan Kennedy, Kathleen Agnes, tampoco escapó a la tragedia familiar. Ahora se lo voy a ir enseñando poco a poco. Porque falleció en un accidente aéreo junto a su amante. El hermano de John, Robert F. Kennedy, que había sido fiscal y un destacado senador desde 1954, fue designado ministro de Justicia al acceder su hermano John a la presidencia.
Destacó su trabajo en favor de la integración social, racial y posteriormente en contra de la intervención norteamericana en Vietnam. En 1968 quiso continuar la obra de su hermano, luchando por la nominación como candidato presidencial. Pero murió tras sus primeros éxitos en las elecciones primarias de aquel año, asesinado también por un terrorista palestino contrario a la defensa que él hacía del Estado de Israel. Continuó en la política el cuarto hermano, Edward Moore Kennedy, más conocido como Ted Kennedy, que había sustituido a John F. Kennedy como senador por Massachusetts en 1962. Su prestigio quedó empañado por el escándalo de un oscuro accidente de automóvil en 1969 en el que murió su secretaria. Condenado por imprudencia temeraria, tuvo que abandonar por el momento sus aspiraciones políticas. Y en 1980, cuando trató de conseguir la nominación demócrata para la nominación a la presidencia, le fue arrebatada por Jimmy Carter. En fin, demasiadas desgracias para una sola familia. Y no hemos terminado todavía. Ciertamente les tocó vivir un destino trágico y tristísimo. La imagen de dos ancianos sobreviviendo a su descendencia, enterrando a unos hijos que parecían destinados al triunfo. No podía ser más que una tragedia. Por eso la imaginación popular catalogó todo esto como la maldición del clan de los Kennedy. Y tristemente pareció seguirles las tragedias desde casi el mismo arribo a este país. Los Kennedy tuvieron solamente dos hijas hembras, Rosemary Kennedy y Agnes. Ya les dije que Agnes había fallecido en un accidente de avión junto con el amante. Pero una serie de desafortunadas circunstancias durante el parto de Rosemary le provocaron un leve retraso mental que desembocaría, pasada la pubertad, en un carácter inestable e incluso algo violento. El orgullo del patriarca de la familia nunca se resignó a tener una hija discapacitada. Decidió a curar a lo que a todas luces era incurable y sometió a la joven de 23 años, esto fue un crimen, a una lobotomía que desgraciadamente tampoco dio buenos resultados. Rosemary apenas hablaba. Su inteligencia era la de una niña menor de 4 años y quedó casi completamente incapacitada y con incontinencia urinaria. En el año 2005, una escueta nota dio a conocer su fallecimiento en un hospital del estado de Wisconsin. Gran parte de la opinión pública se preguntó quién era aquella misteriosa mujer de la que apenas se tenía noticias. Al paso de los años, nada pareció cambiar mucho, pero como ave negra la tragedia seguía instalada en esta pobre familia, ahora con las generaciones más jóvenes que tampoco escaparon a su maléfica influencia. Kennedy Jr., hijo del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, murió en 1999 cuando el avión ligero en el que volaba se estrelló contra el Océano Atlántico a unos 12 kilómetros de la famosa isla turística Martha Vineyard, localizada en Massachusetts. Se concluyó que la causa del accidente fue desorientación espacial del piloto. A él se le advirtió, pero él quiso volar de todas maneras.
y ciertamente se le había avisado de que las inclemencias del tiempo no recomendaban el vuelo y él pues las ignoró. Con él también fallecieron su esposa y su cuñada. Él tenía 38 años. Su esposa Carolyn Bessette, 33, y Lauren Bessette, 34. Ese mes de julio de 1999, el mundo se detuvo por unos instantes al conocer la noticia de que John Fitzgerald Kennedy Jr., también conocido por John, el carismático hijo del presidente de los Estados Unidos, había muerto cuando su avión, un Piper Saratoga, que él mismo piloteaba, se había estrellado en el Océano Atlántico. Pocos días antes había anunciado su intención de entrar en la arena política como senador demócrata por Nueva York. Qué pena. Como buen Kennedy, a pesar de los antecedentes familiares, se creía inmune. Pero para la imaginación popular, su muerte no hizo más que confirmar que la llamada maldición de los Kennedy continuaba viva. Fue un rosario una tras otra. Esta es la primera parte, todavía le tengo otro programa de la cronología de las tragedias de los Kennedy. Porque esto es algo increíble de creer. Miren, aquí tienen a Joseph Patrick Kennedy, el patriarca de la familia. Joseph Patrick Kennedy. Aquí está con Rose Fitzgerald, su esposa. Miren a Rose aquí, una dama muy elegante. Esta, lo crean o no, es Rosemary Kennedy. Miren qué muchacha más bonita. Y miren al lado de la foto de ella cómo quedó después de la lobotomía. Es un crimen lo que hizo su padre con ella. Un crimen. Este es el junior de la familia Kennedy, el primer hijo de los Kennedy. El que murió piloteando en la Segunda Guerra Mundial. Todos los conocemos. John F. Kennedy, el expresidente de los Estados Unidos. Aquí lo vemos con su esposa, Jacqueline Kennedy. Este es Robert Kennedy, que también murió asesinado, sucumbió a la tragedia. Ted Kennedy, que también se le cortaron sus aspiraciones políticas, aunque después él continuó. Esta es Agnes, la otra hija hembra de los Kennedy, que fue la que falleció en el accidente aéreo con el amante. Una foto familiar de cuando ellos eran chiquitos. Una foto familiar de cuando ya eran adultos. Aquí tienen a John, el hijo de John F. Kennedy, que trágicamente murió en el accidente de aviación. Miren lo guapo que era ese muchacho. Un crimen, un verdadero crimen. Pero bueno, así fue el destino con ellos, que los trató bien mal, pero muy mal. Ya les digo, espero que les hayan seguido la secuencia y les haya gustado, porque le tengo la segunda parte de la cronología más adelante. Déjame ver qué chistecito le puedo hacer porque estamos cortos de tiempo. De madrugada llega el marido a la casa y dice: ¿pero qué hace este tipo debajo de mi cama? Y la mujer le responde: debajo de la cama no sé, pero encima hace maravillas. Y lo mató.
y un asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta, le abren y dice: doctor, doctor, tengo mucha asma, ¿qué me recomienda? Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unas gafas. ¿Y qué tiene que ver las gafas con el asma? Son para que encuentre la casa del doctor. Está en el otro piso porque yo soy albañil. Le hacía falta las gafas. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa y espero verlos de nuevo pronto con todas las bendiciones de Dios. Hasta la próxima.